Bien, hermano, que el Señor le bendiga en este hermoso día o en esta hermosa tarde-noche que nos ha concedido, ya que damos gracia que nos ha permitido llegar hasta aquí. Hay quienes lastimosamente no han podido despertar a este día, ni tampoco han podido ver el atardecer, en este caso de aquí de Miami. Eh, Sé que en otros lados que pueden estar escuchando esta transmisión, pues es posible que sea de día o es posible que sea en la mañana. De todas formas, damos gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y nosotros decimos que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Quisiera, hermano, que me acompañaran a orar, entendiendo que la oración es el arma más poderosa que tiene la iglesia. Es esa hermosa herramienta y poderosa herramienta que el Señor le ha dado a sus hijos para que sus hijos puedan usarla en todo momento. No en el momento de necesidad o de angustia, sino de usarla en todo momento. Sabiendo que aunque usted no se encuentre o aunque no nos encontremos nosotros en dificultades, siempre habrán otras personas, ya sea dentro de la fe o personas que conocemos vinculadas a nosotros, que aunque no compartan nuestra fe o no están disfrutando de los beneficios del reino de Dios, necesitan y muchas veces piden la oración. Tengo 3 personas en este momento. José Joaquín Checo es el padre de una hermana miembro de la iglesia, que aunque ya ha salido de una cirugía, se encuentra en cuidados intensivos y necesita que nosotros oremos por él y también por el fortalecimiento de la familia. También tenemos en un estado crítico a nuestro hermano Víctor. Él está un poco delicado y sus familiares piden la oración. Y también una hermana, nuestra hermana Luisa, está hospitalizada en el hospital en Medellín. Está con una fuerte hemorragia, también un cáncer en el hígado con una etapa avanzada. Nosotros sabemos que los médicos, Dios lo ha dejado, o ha dejado la ciencia, para que puedan contribuir al bienestar del hombre. Pero nosotros tenemos un médico por excelencia que es experto en las cosas imposibles. Hay cosas posibles que el Señor resuelve de una forma inmediata y la sanidad de Dios muchas veces es de una forma inmediata y otras veces de una forma paulatina. Pero entendemos por la fe y por lo que dice la palabra y aceptamos lo que dice categóricamente la palabra, porque la palabra es absoluta, que Dios es el Dios de lo imposible. Quiero hacer un aclarando, hermano, porque muchas veces los deseos nuestros no corren en paralelo con la voluntad de Dios. Yo sé que nuestro deseo es que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos y aún los que no son desconocidos puedan alcanzar no solamente la salvación, sino la gracia del milagro de la sanidad. Sin embargo, en mis oraciones siempre ruego, como me enseña la Biblia, que se haga la voluntad de Dios. Y sea cual sea el resultado, la voluntad de Dios siempre es perfecta.
Hay cosas que probablemente no podamos entender en el momento, pero que después vamos a entender. Señor, en el nombre de Jesucristo, te presentamos a nuestro hermano Joaquín Checo, nuestro hermano Víctor y nuestra hermana Luisa. Están en situaciones críticas, uno más crítico que otro. Te lo presentamos de forma especial para que tú obres en ellos, Señor, conforme a tu voluntad en gloria. Y que tú permitas, Señor, que la administración de tu Espíritu Santo obre, Señor, sanidad en ellos, conforme a tu riqueza en gloria. Restaura, Señor, cada órgano, cada tejido. En el nombre poderoso de Jesús te suplicamos, Señor, que por encima de nuestro deseo y de nuestra voluntad, Señor, se cumpla tu voluntad, oh Dios. Pero que tú puedas, Señor, de forma especial, como solamente tú sabes hacerlo, tratar con ellos de la forma que tú sabes hacerlo, Dios. Y que ellos puedan ver tu gloria manifestada, Señor, ya sea en la restauración, Señor, de su cuerpo, o sea en la restauración de su espíritu. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, también te rogamos por los familiares de ellos, para que tú le ministres fortaleza, para que tú le ministres fe, para que tú le ministres esperanza. Entendiendo, Señor, que nuestro destino final es podernos reunir contigo. Y que las circunstancias que nos puedan pasar aquí en la tierra, Señor, son solamente circunstanciales para podernos reunir contigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, fortaleza, Señor, a los familiares y sanidad conforme a tu voluntad para nuestros hermanos. Bendícele en el nombre poderoso de Jesús. Fortalécele espiritualmente en el nombre poderoso de Cristo. Asimismo te pedimos por este estudio bíblico que vamos a empezar, para que tú nos des el conocimiento, la sabiduría y condiciones nuestros corazones a fin de que podamos recibir la enseñanza, Señor, y que tu palabra derribe cualquier argumento, cualquier barrera que nos permita, Señor, que no nos permita escuchar tu palabra y hacer oídos sordos a lo que vamos a enseñar hoy. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, como venimos tratando a modo de introducción el tema de los dones espirituales, he querido sobresaltar, hermano, antes de entrar a los dones espirituales, su clasificación, los que pueden ser dones fundantes, dones consolidantes, los dones que pueden estar vigentes hoy, los que no pueden estar vigentes hoy, quiero, como he venido haciéndolo, exaltar todo el proyecto de Dios que Dios ha venido o que Dios ha planificado en la eternidad hasta traerlo hasta nuestro tiempo. Y lo ha traído hasta nuestros tiempos precisamente a través de las Escrituras. Hoy nosotros podemos saber, hermano, mucho más que muchos creyentes del siglo I, en vista de que ellos no tenían el canon completo de las Escrituras. Sin embargo, hoy nosotros gozamos de este vasto conocimiento de la palabra de Dios que nos ha sido dejada. Aunque no ha sido un camino fácil, ya que en el transcurso de poder colectar y reunir en un solo compendio, por así decirlo, todos esos 66 libros, hermano, ha costado la vida de muchos cristianos, ha costado la vida de muchas personas que se han preocupado
porque estas palabras o la palabra de Dios sea preservada. Dicho sea de paso, Dios es quien ha preservado en el tiempo y en el espacio su palabra. Y Dios se ha valido, por así decirlo, de hombres y de mujeres que lo han amado hasta tal punto que han podido entregar su vida por la preservación de este libro. Y hoy lo tenemos completo y podemos saber, hermano, un poco más que los cristianos del siglo primero. Lo que quiero, hermano, que usted entienda es que quiero resaltar sobre todos los aspectos el plan o proyecto de Dios en Cristo. Y que ese Cristo o ese Dios que se encarnó en Jesús y murió y resucitó, y esa victoria le dio la autoridad para poder dar dones a los hombres que lo pudieran capacitar para seguir su obra. Cristo, hermano, en la cruz venció sobre los principados, sobre las potestades, es decir, contra todas las huestes de maldad de Satanás y sus ángeles. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 5. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, hermano, como dice la palabra de Dios, Dios ni se atrasa ni se adelanta. Nació en el tiempo justo y determinado y murió en el tiempo justo y determinado. Hay muchos cristianos, hermano, que lastimosamente, cuando abren su servicio de adoración al Señor, y yo entiendo que muchas veces hacemos esto porque hemos sido enseñados o hemos escuchado muchas veces hacer esto en muchas congregaciones y a veces nos parece hasta bonito y nos parece hasta espiritual lo que se hace en muchas iglesias. No en todas, naturalmente, porque no todas los ministros tienen el mismo conocimiento o la misma visión de la palabra de Dios. Muchos empiezan su culto reprendiendo y atando al diablo y echándolo fuera, de tal forma, hermano, que eso se convierte en una rutina continua en su boca. Donde quiera están viendo al diablo, donde quiera está el diablo, donde quiera están los demonios, donde quiera lo ven. Nosotros no estamos llamados, hermanos, a ver al diablo, estamos llamados a ver a Cristo en todo lugar. Y estamos llamados a testificar el nombre de Cristo y a honrar el nombre de Cristo en todo lugar. De tal forma que yo no entiendo si yo voy a adorar al Señor o a bendecir el nombre del Señor, ¿por qué tengo que atar al diablo? Dicho sea de paso, hermano, Cristo venció a Satanás en la cruz. Y ese vencimiento de Cristo en la cruz y esa publicación que se hace de que lo exhibió públicamente, lo despoja del poder que Satanás tenía sobre la humanidad. Sin embargo, Satanás sigue vivo y sigue activo, aunque no con ese poder que tenía sobre la humanidad. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Alguien me dijo a mí, o escuché a alguien, primero escuché porque quiero que entienda, hermano, que yo vengo de una línea pentecostal, aunque no me defino como pentecostal, vengo de una línea pentecostal donde todas las oraciones que se hacen, por lo general tienen al diablo con la cabeza pisada. Alguien me preguntó a mí que si la iglesia tiene al diablo con la cabeza pisada. Yo les referí, hermano, el texto
que aparece en el libro de los Romanos, en el capítulo 16, verso 20. Pero nosotros debemos hacer una exégesis correcta en la interpretación de los textos para nosotros poder entender qué es lo que dice. El texto dice, hermano, en Romanos 16, verso 20, de esta forma: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, nosotros debemos entender varias cosas. El texto, hermano, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Dios cumplirá totalmente, hermano, la promesa que Él prometió en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando dice que de la simiente de la mujer nacerá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente y la serpiente le herirá en el cancañar. Aunque Cristo aplastó la cabeza de la serpiente y Satanás está derrotado, se espera un triunfo absoluto, hermano, para la iglesia. Y Dios cumplirá absolutamente esa promesa. En segundo lugar, Él los aplastará bajo vuestros pies. Lo que somos o lo que son coherederos son también conquistadores. Los santos participarán en la victoria de Dios sobre Satanás. Es decir, nosotros estamos participando parcialmente, podríamos decir, de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero Satanás sigue suelto, Satanás sigue vivo, Satanás sigue activo, Satanás sigue destruyendo personas, Satanás sigue operando en las regiones celestes con un escuadrón bien armado y bien artillado, hermano, para destruir e impedir el avance de la iglesia. Cuando usted va al libro de los Romanos, en el capítulo 8, verso 17, usted puede leer, hermano, lo que el apóstol Pablo dice con respecto a lo que son partícipes de esa victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que intento decirle, hermano, que hay que padecer por la causa de Cristo para también nosotros ser glorificados juntamente con Cristo. No todo el que está en el templo o en los templos es participante, hermano, del padecimiento de Cristo, y mucho menos va a ser participante de la gloria de Cristo. ¿Está Satanás vencido? Sí, Cristo lo venció en la cruz del Calvario, pero ahora me toca a mí, hermano, pelear la buena batalla de la fe y permanecer erguido donde Dios dice que tengo que permanecer erguido, y no dar terreno a Satanás a fin de que mi vida espiritual sea estropeada. Usted tiene la seguridad de Dios de la salvación. Usted no va a perder la guerra, pero es posible que pierda muchas batallas. Cuando usted pierde de vista a su enemigo, y perder de vista a su enemigo significa quitar la atención y la visión de Cristo, con lo cual Cristo nos da la oportunidad de poder discernir y poder conocer todas las acechanzas de Satanás, pero cuando tenemos nuestra vista puesta en Él, cuando quitamos la vista de Cristo, entonces cedemos terrenos a Satanás.
En segunda de Tesalonicense, el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, yo quiero que usted vaya conmigo a segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 8. Y el apóstol Pablo dice de esta manera: entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todo el imperio de Satanás va a dejar de existir cuando Cristo venga por segunda vez. Mientras tanto, usted tiene un enemigo que le acecha y que sabe todas sus debilidades. Satanás tiene 5.000 años estudiando a la humanidad. Y créame que nos aventaja en conocimiento histórico y nos aventaja en otros conocimientos con respecto a lo que es la humanidad. Y aventaja a muchos cristianos, hermanos, que tienen por demás la Biblia y que la palabra de Dios no le interesa y que viven envueltos en un sinnúmero de actividades que no le permiten tener un momento de intimidad con Dios. A esos cristianos Satanás les sobrepasa en conocimiento. Y también es fácil envolver a esos cristianos. Me gusta este pensamiento, hermano, del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, quien decía: el que no anhela saber más de Cristo, todavía no sabe nada de Él. Y me gusta el pensamiento, hermano, porque mientras más yo conozco a Cristo, mientras más conozco de su palabra, me doy cuenta las profundidades que hay y la anchura y lo inmenso que es el conocimiento de la palabra de Dios, que sé que me faltan 4, 5, 6 o 7 vidas para poder quizá comprender un tercio de la profundidad de la palabra de Dios. Pero también sé que cuando como algo bueno y agradable me gustaría repetirlo. Y si usted como cristiano no anhela saber de Cristo o ignora el conocimiento de Cristo, es porque jamás le ha conocido. El Señor Jesús va a completar nuestra victoria sobre Satanás de una manera absoluta y total. Primero, cuando nosotros estemos con Él o cuando el Señor venga por nosotros. Mientras tanto, quiero darle un consejo de que no se descuide, porque usted tiene un enemigo que lo está velando y lo conoce totalmente. Satanás aprovechará toda debilidad que nosotros podamos presentar. Y usted va a decir: hermano, ¿y cómo es esto? Es tan cierto como que usted me está escuchando a mí. Cuando usted va al libro de Santiago, vaya conmigo al libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 13 y 14, él dice, hablando de una condición, hermano, nuestra, sea una persona redimida o no sea una persona redimida. Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia lo único que significa
es deseo, cuando de tu propio deseo. Y Satanás, hermano, va a aprovechar esos deseos y esos impulsos que muchas veces salen a relucir o salen a flote de agua, sobre todo cuando nuestra condición espiritual o nuestra condición emocional está baja. Y Satanás, como representante del mar, entendiendo que Satanás no es unisapiente ni unipresente, no está en todos los lados, pero como tiene un cuerpo armado tan organizado, hermano, que la Biblia lo presenta como principados, gobernadores, potestades, Satanás tiene un reino estrictamente organizado, hermano. Él manda a sus legiones a que estén por todos lados. Aunque Él no está en todos lados. Pero Él va a aprovechar cada oportunidad que usted le dé para hacerlo caer en lo que su alma anhela. Recuerde que las tentaciones no vienen, hermano, en el momento que usted está más fuerte. Las tentaciones vienen en el momento en el que usted se encuentra más débil o va a la deriva o quita la visión de Cristo. Entonces Satanás aprovecha ese momento. ¿Cómo lo puede aprovechar Satanás? Dependiendo de la circunstancia en la que usted esté. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser su esposa, puede ser sus hijos, puede ser un montón de cosas con las que usted muchas veces tiene un contacto constante con ellos. Pero recuerde que Satanás va a utilizar todo lo que está a su alrededor para quererlo llevar a su terreno a fin de que usted sucumba o que usted caiga. Ahora, el Señor nos ha provisto a nosotros de armas necesarias para poder repeler cualquier acechanza del enemigo. ¿Cómo puede un cristiano vencer a Satanás? ¿Cómo puede un cristiano vencer al mal? ¿Cómo puede un cristiano alzarse victorioso ante cualquier acechanza o ataque de Satanás? Vamos al libro de Santiago en el capítulo 4, versos 7 y 8. Dice, hermano, someteos. Empieza Santiago diciendo, sométanse, humíllense, desgrádense de la posición que ustedes tienen, inclínense ante el Señor. Sométanse, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de dobles ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí, hermanos, no le está hablando a personas inconversas. Le está hablando a cristianos, porque un inconverso no puede someterse a Dios. Y un inconverso no puede acercarse a Dios si Dios primeramente no le llama o si Dios no le trae. Entonces, en el verso 7 aparece la palabra someteos y en el verso 8 aparece la palabra acercaos. ¿Cómo se acerca usted a Dios? Usted se acerca a Dios por el conocimiento de la palabra de Dios. Ese conocimiento que el Espíritu Santo le va a guiar a que usted adquiera, lo va a llevar a un sometimiento de la palabra de Dios. Lo va a acercar y a la vez se va a someter a lo que Dios dice. Entonces, cuando usted se someta a lo que Dios dice, el diablo tiene que huir. Ahora,
Hay muchos cristianos que son tan guerreros, quieren ser más guerreros que Dios, y se meten en camisa de 11 varas, como nosotros solemos decir, y muchas veces Satanás, hermano, lo abraza con una camisa que le ponen a esas personas que están desequilibrados mentalmente, y muchas veces lo aprisiona de una forma tan fuerte que a veces terminan abandonando a la fe, aunque después el Señor vuelva a llamarlo. El que juega con fuego, por más malabarista que sea, termina, hermano, quemándose. Entonces hay que someterse a Dios y hay que acercarse a Dios para que el diablo pueda huir de nosotros. Recuerde ese pensamiento, hermano. El que no anhela saber más de Cristo, todavía no sabe nada de Él. Si usted cambia a Cristo por su familia, si cambia a Cristo por los negocios, si cambia a Cristo por una amistad, y no hablo de dejar a Cristo, hermano, usted puede seguir siendo participante en la iglesia desde un aspecto religioso, pero cuando usted sustituye a Cristo momentáneamente para permitirse un desliz, eso le va a traer consecuencias y posiblemente le traiga consecuencia eterna. No le estoy diciendo, hermano, que va a perder la salvación, porque eso no depende de lo que usted haga. Depende enteramente de aquel que nos ha provisto de esa salvación. Romano, capítulo 13, verso 11, con esto quiero asentar sobre el cristiano para que no juegue con fuego. El que juega con fuego termina quemándose. Y le dice el apóstol Pablo a la iglesia, hermano, de Roma y a todos los cristianos, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A la salvación que Pablo se refiere aquí, hermano, no es a la salvación de aceptar a Cristo. Esa salvación que está implícita en ese texto, habla de la segunda venida de Cristo. La misma que habla Tesalonicense cuando dice que cuando se manifieste aquel inicuo, el Señor lo matará con el espíritu de su boca, y esto será en su segunda venida, o en su venida, que es su segunda venida. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que no es hora de estar jugando a la religión, ni jugando a la iglesita, ni jugando a los cultos. Es hora de levantarnos del sueño. Hay muchos cristianos que están en el sueño y piensan que Cristo no va a venir, y que es tanto lo que se ha hablado de Cristo que Cristo no va a venir, hermano. Pero créame, hermano, hoy está más cerca nuestra salvación que cuando nosotros creímos. Así que, hermano, levántese del sueño y actívese. Pídale al Señor que lo active en su espíritu, le devuelva el gozo de su salvación, no su salvación, sino el gozo de su salvación, para que usted pueda hacer la obra. David dice, hermano, en el Salmo 51, y yo quiero que usted vaya conmigo por un momento al Salmo 51, y mire lo que expresa David. David se expresa de esta forma. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Después que Dios le devuelva el gozo de la salvación, o le devuelva el amor que usted ha dejado abandonado, y ese amor que ha dejado abandonado no le permite a usted ni leer la Biblia, sino que está todo el tiempo facebookeando, o está en WhatsApp, o está en Instagram, o está viendo 50,000 cosas que no tiene que ver, y le resta importancia a la palabra de Dios. Cuando Dios le devuelva ese gozo,
Entonces usted hará esto como dice David en el verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. ¿Por qué no está evangelizando la iglesia como debería estarla evangelizando? ¿Por qué no está la iglesia en la actividad espiritual que tendría que estar? ¿Por qué no está la iglesia de constante en la obra que tiene que estar? O ha dejado el primer amor, no ha perdido, sino que lo ha dejado, o el gozo de la salvación no lo tiene. ¿Usted se acuerda cuando se convirtió a Cristo? ¿Recuerda cuando usted se convirtió a Cristo qué ardiente andaba usted, que quería que las personas se convirtieran y hablaba en el autobús, en el metro, en el carro, en el trabajo? Había que hasta mandarlo a callar. Pero ahora hay que pincharnos para poder hablar de Cristo. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué está pasando con usted? Yo sé que usted es salvo. Yo sé que Dios está con usted. Lo que no sé es si usted está con Dios. Y la manifestación de que nosotros, hermano, estamos en un espíritu ardiente es que estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Usted dice, bueno, ¿y qué relación tiene esto con los dones? Tiene mucha relación, hermano, porque Cristo venció a Satanás en la cruz, le arrebató el poder y el dominio y nos concedió ese dominio para que nosotros pudiéramos ejercer ese dominio y extender el reino de Dios. ¿Usted se acuerda cuando la gran comisión que Jesús le dijo a los discípulos, vayan y aten, echen los demonios fuera, las enfermedades, ellas se van a someter a ustedes? Ese es el mismo Cristo, es el mismo Cristo al que nosotros le servimos. Pero estamos menos dispuestos por hacer que aquello cuando Cristo lo envió. Esa es la diferencia. El hombre, la humanidad en general, estaba esclavizada por el pecado y sujeta en esclavitud bajo el control de Satanás, que operaba en quienes por naturaleza eran hijos de desobediencia y quien sigue operando en aquellos que por naturaleza son hijos de desobediencia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versos 2 y 3. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Cristo con su muerte, escúcheme bien, hermano, Cristo con su muerte, al derrotar a quien tenía a los hombres en esclavitud espiritual, produce potencialmente libertad a los esclavos. Cuando usted va al libro de los Hebreos, en el capítulo 2, verso 14 y verso 15 del libro de los Hebreos, el autor de los Hebreos, que no sabemos a ciencia cierta quién es, podemos especular, pero descartamos totalmente que haya sido Pablo, aunque tiene la corriente del pensamiento paulino. Dice el autor de los Hebreos esto, hermano. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, escuche bien, para destruir por medio de su muerte o por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiere decir que la muerte de Cristo se hace con el objetivo de redimir al hombre y de quitarle al que tenía el dominio de la muerte, esto es a Satanás,
ese dominio, ese reino. Pero dice la Biblia, hermano, que también participó de carne y sangre. Es decir, ahí volvemos a caer al tema que tratamos las semanas pasadas y la antepasada sobre la encarnación de Dios. Dios tuvo que participar de carne y sangre para poder arrebatarle a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Y el verso 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quiere decir que todo el hombre estaba sujeto a esa servidumbre por ese temor a la muerte. De tal forma, hermano, que el cristiano no puede tenerle miedo a la muerte. La muerte es su amiga. Yo siempre voy a decir esto. La muerte no es mi enemiga. La muerte es mi amiga, porque la muerte me va a conducir al fin de donde está determinado que yo llegue. O voy a llegar bien por medio de la muerte, o voy a llegar bien por medio de la segunda venida de Cristo. No hay más opciones. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Tesalonicenses, que cuando el Señor venga nos llevará, nos llamará. Y lo dice en 1 de Corintios capítulo 15. No todos vamos a morir, pero los muertos van a resucitar primero. Quiere decir que la muerte lo llevó al fin, que es el fin de la resurrección y encontrarse con su Señor. Y luego nosotros los que estamos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, que la muerte tiene que tener, el impío es quien tiene que tener temor de la muerte, tiene que tener miedo de la muerte. La muerte es mi amiga, cuando llegue la voy a abrazar. Y esa debe ser la posición de todo cristiano. En el versículo, hermano, que aparece la palabra destruir, el propósito de la encarnación está plenamente definido en el versículo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Primero, se hace solidario con el hombre para morir por el hombre. Ese es el propósito de la encarnación. Segundo, luego se ofrecen sacrificios por los pecadores o por los pecados del hombre, para poder librar a los hombres mediante su sacrificio. Tercero, siendo hombre podía ser sustituto del hombre. La muerte de Jesús se considera aquí desde el plano soteriológico o de la palabra, hermano, soteriología, que es la rama de la teología que estudia la salvación. Dios se hizo carne y sangre. Dios se hizo carne y sangre en Jesús para ser consumado, perfeccionado en el amor de entrega. No solo Él, sino el Padre, que lo dio, y esa satisfacción alcanza el dolor de la muerte. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto, hermano? Le estoy diciendo que cuando Dios se encarnó en Jesús, nos dio a entender lo que realmente Juan 3:16 dice. Y nos habla de la perfección del amor. Entonces podemos entender lo perfecto del amor de Dios. Porque entonces se entregó en sacrificio por usted y por mí. Juan lo expresa porque de tal manera, oiga, aparece esa gran promesa o esa gran virtud de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No fue que lo amó. Amó en el tiempo pasado por haberse entregado a sí mismo o haberse entregado en Cristo Jesús por la humanidad. Sigue amando porque sigue preservando a la humanidad y sigue preservando la iglesia para que la iglesia pueda transmitir el mensaje del amor de Dios a aquellos que están perdidos. Dios sigue amando al mundo. El verbo destruir que aparece aquí, hermano, no equivale a eliminar en un sentido de hacer desaparecer. Por eso Satanás no ha sido desaparecido,
sino es quitar. Esa palabra destruir, ese verbo, es quitar. Dios le quitó en Cristo los medios con que se mantenía y también es el medio para impedir que vuelva a alcanzarlo. Le quitó todo el poder de la muerte y le quitó los medios para que también no pueda volver a alcanzarlo otra vez. O sea que esto no es como la lucha libre o como el boxeo. Ganaste ahora, te llevaste la corona, pero tengo la oportunidad de volver a retarte y si te gano, me vuelvo a quedar con la corona. Dios lo desposeyó totalmente. No solamente le quitó el imperio, sino que le quitó la oportunidad de poder obtener nuevamente el imperio. Eso es lo que significa la palabra destruir que aparece ahí. No es aniquilación, no es desaparecer, es quitar lo que dice la palabra destruir. En ese sentido, equivale a reducir a la impotencia a quien tenía el dominio de la muerte, esto es al diablo. El título que tiene que ver con acusador, aquel que demandaba en derecho, escuche bien hermano, escuche bien, Satanás tenía todo el derecho de reclamar la muerte de cada persona nacida en la tierra. Y usted dice, ¿y cómo es esto? ¿Y dónde dice la Biblia esto? ¿Y por qué ocurren estas cosas? ¿O por qué ocurrió estas cosas? El título que tiene que ver con el acusador, aquel que demanda en derecho que la justicia de Dios que había sentenciado al pecador a la muerte. ¿Y dónde usted encuentra eso? Génesis capítulo 2, verso 17. Ahí sentenció Dios al hombre a muerte. O el hombre se sentenció a sí mismo porque violó el decreto y el mandato que Dios le había dado. ¿Qué dice Génesis 2, 17? Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese es un decreto que hay ahí. No es una advertencia, es un decreto que hay ahí. El día que tú violes esto, ese día tú vas a morir. El apóstol Pablo lo afirma también en Romanos capítulo 3, verso 23. La paga del pecado es la muerte, mas, añade el apóstol Pablo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, en la cruz, Dios en Cristo combate a Satanás, al acusador, retirando el acta allí. Acuérdense que le estoy hablando de un decreto. Ese decreto que Dios determinó en Génesis capítulo 2, verso 17, el apóstol Pablo lo traduce en el acta de los decretos. En la cruz, Dios en Cristo combate a Satanás, el acusador, retirando el acta de los decretos contrario al hombre, de modo que lo reduce a la impotencia para demandar la muerte y la condenación de aquel que ha sido justificado en Cristo. Oiga, es para que la iglesia, hermano, esté saltando de alegría y de gozo constantemente. Porque Dios desposeyó a Satanás de esa autoridad de poder pedir la cabeza suya y la cabeza mía. Colosenses, el apóstol Pablo lo expresa de esta forma en Colosenses capítulo 2, verso 14 y verso 15. Cristo, con su muerte, causó un efecto tan vasto en el mundo espiritual que dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermano,
La encarnación de Dios en Cristo tiene que ver con todo esto. Acuérdese que yo le hablé y le he venido hablando del pariente redentor, y que Dios se humanizó y que Dios participó de carne y de sangre, y el objetivo, hermano, era clavar esa acta de los decretos allí en la cruz del Calvario con el sacrificio de Cristo. En el verso 15 dice, y despojando a los principados y los potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Efesios capítulo 2, verso 15 sigue diciendo, aboliendo en su carne, es decir, Dios se encarna en Cristo Jesús, y aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo, en él mismo, de los dos, un nuevo hombre, haciendo la paz. Oiga bien, yo le voy a explicar esto, hermano, porque para mí esto ha sido de una enorme bendición. Aboliendo en su carne, esa parte ya lo entendió. Dios se humanizó en Jesús para poder abolir en su carne las actas de los decretos y clavarla en la cruz. Esa parte yo sé que usted la entendió. Ahora, en Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne la enemistad. ¿Cuál enemistad? Que la ley determina y pone raya, por así decirlo, pone punto a lo que es la santidad de Dios y a lo que es el pecado del hombre. Dios determinó su ley y decretó su ley desde el principio. La ley no existe, hermano, cuando escribe Moisés. Esa es la ley escrita. La ley moral de Dios existe desde que Dios le dio vida al hombre, lo hizo conforme a su imagen y a su semejanza. La ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, también está escrita, está incluida la ley que escribió Moisés para crear en sí mismo, es decir, en su cuerpo, de estos dos, hacer un nuevo hombre, haciendo la paz con Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, ahora pues nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron ya, vienen a ser todas hechas nuevas. Por esa razón Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3, en el verso 3 y en el verso 5, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Quiere decir que Dios en Cristo hizo de sí mismo un nuevo hombre, creando la paz que solamente Él no puede dar y que no puede proporcionar. Cristo en su muerte destruye en sentido, esa destrucción en sentido inoperativo, y deja en sentido inoperativo al que tenía el imperio de la muerte. No fue que lo destruyó ni que lo mató, no, lo dejó inoperante, lo dejó sin funciones, por así decirlo, con respecto a poder reclamar o demandar la cabeza del hombre. Con la resurrección de su humanidad destruye también a la muerte. Vamos a ver si eso es verdad. Primera de Corintios capítulo 15, versos 20 y verso 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. La primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La acción del Salvador hace posible el cumplimiento pleno de la profecía del libro de Oseas. ¿Y qué profecía es esa, hermano? Oseas 13:14. Oiga, Oseas 13:14 está hablando de la muerte de Cristo antes de que Cristo naciera. Y está hablando del propósito de la muerte antes de que Cristo fuera a la cruz.
Esto es tremendo, hermano. Por eso yo le digo que la palabra de Dios tiene un hilo conector que nos conecta de un lado a otro con la palabra del Señor. Aquellos que descartan la eficacia y la verdad que está contenida en el primer testamento, el primer escrito, en el primer pacto, y lo descartan totalmente y dicen, no es importante porque ya, como se le dice, el viejo pacto, el viejo testamento no es importante. Sin embargo, el Nuevo Testamento no tiene importancia sin este primer escrito. Osea, capítulo 13, verso 14, dice esto, hermano. De mano del Señor los redimiré. Lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Usted ve eso que dice que Cristo le arrebató el imperio de la muerte. Y que con su muerte Cristo iba a ser la muerte de la muerte. La destrucción del Seol. Y que la compasión sería escondida de la vista de Dios. Pero no la compasión hacia el hombre. La compasión hacia Satanás y sobre aquel que manejaba el imperio de la muerte y sobre la muerte misma. Eso es lo que dice Osea, hermano. Entonces, para mí es sumamente importante yo hablar de aquel que ha hecho tanto por la iglesia y en pro de la iglesia y de la humanidad también, hermano, antes de entrar en todo lo que tiene que ver con los dones. Y si es así, entonces Cristo es el dador de los dones y Él es el máximo exponencial, por así decirlo, de todo lo que tiene que ver con la iglesia, porque Él fue que dio dones a los hombres. Y esos dones los sigue dando constantemente para la iglesia. Hermano, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Espero que usted saque el mayor provecho de este estudio bíblico y que el Señor pueda añadir conocimiento de su palabra a su vida, porque quien le va a preservar a usted de caer de mala manera o de vivir una vida religiosa mediocre o de vivir una vida de apariencia, es solo el Señor. Y Él lo va a corregir a usted y a mí por medio de su palabra. Dios eterno, Dios de misericordia, gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado. Bendice a cada oyente y bendice a cada persona que va a poder escuchar este pequeño estudio, Dios. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.